Bienvenidos a un nuevo episodio de Curioséame. Hoy les revelaremos momentos finales inquietantes que plagan la conciencia humana. Se le conoce como la vigilancia de la muerte, las agonizantes horas finales de un condenado a muerte, marcadas por el aislamiento y la inexorable espera. ¿Qué pensamientos cruzarán por su mente? ¿Arrepentimiento o la expectativa de un milagro? Les llevaremos a través de las últimas horas de aquellos sentenciados a abandonar este mundo a través de la sombría puerta de la ejecución. Y miren hasta el final del video porque el último caso los sorprenderá. Antes de sumergirnos en estas historias, les pido que le den al botón de me gusta y se suscriban al canal. Que comience la cuenta regresiva. Ted Bundy, un notorio asesino en serie y violador, es una figura infame del crimen del siglo XX. Entre 1974 y 1978 desató una ola de terror, atacando y asesinando a mujeres en diversos estados norteamericanos. Autorrepresentándose en juicios, Bundy exhibió una confianza perturbadora, pero las evidencias contundentes sellaron su destino: la pena de muerte. En el corredor de la muerte, Bundy continuó una macabra narrativa de sus crímenes en entrevistas, relatando en tercera persona hechos que agravaban aún más su perfil psicópata y sus actos de necrofilia y trofeos mórbidos. A medida que se acercaba su ejecución, el 24 de enero de 1989, Bundy decidió confesar sus crímenes detallando asesinatos que helaban la sangre. Su última comida, representando una tradición de último deseo, quedó intacta, mientras que afuera de la prisión una multitud celebraba con anticipación. Y así, en las horas finales, Bundy hizo las últimas llamadas a su familia, dejando palabras de amor como un eco final. En la fría mañana de su ejecución, testigos observaron el macabro final de una mente depravada. Tras confirmarse su muerte, la celebración fuera de la prisión contrastaba con la solemnidad de su fin. Y en un giro poético o perverso, las cenizas de Bundy se dispersaron en las montañas de Washington, el escenario de algunas de sus más atroces acciones. Aileen llegó al mundo hija de una joven madre que, sobrepasada por las circunstancias, la dejó a cargo de sus abuelos. A la tierna edad de 11 años, se vio inmersa en la comercialización de su cuerpo en los pasillos escolares, intercambiándolo por sustancias nocivas, sustento básico y tabaco. Esta precoz incursión en la explotación sexual la impulsó, con el tiempo, a adoptarlo como su profesión, transitando finalmente hacia un aterrador desenlace como homicida múltiple. Con un extenso expediente delictivo que se fue engrosando desde su adolescencia, Aileen fue capturada en múltiples ocasiones por distintas infracciones, incluyendo hurtos a lo largo de su juventud. Tras ser sometida a los peores vórtices de desesperación, intentó acabar con su vida hasta 6 veces. En medio de sus años como prostituta, un sombrío deseo de venganza germinó en ella, culminando en la muerte de 7 hombres de entre 40 y 65 años, y así se ganó el macabro apelativo de la damisela de la muerte. Su captura ocurrió en Florida, donde se la acusó formalmente por el asesinato de 6 hombres. Durante el proceso, alegó que sus crímenes fueron actos de autoprotección frente a agresiones sexuales. Diagnosticada con serios trastornos psicológicos, no logró convencer al jurado de su inocencia. La acusación mantuvo que sus actos estaban motivados por la codicia. En el invierno de 1993, Aileen recibió múltiples condenas a muerte por la mayoría de los asesinatos. Pasó los 12 años posteriores en la penumbria que antecede a la ejecución. Años que estuvieron marcados por acusaciones contra los carceleros de tratar de contaminar su alimento y desviarse así de su fatal destino.
Aileen manifestó su sufrimiento a través de numerosas quejas sobre las condiciones carcelarias que bien podrían haber sido intentos desesperados de clemencia. Previo a su ejecución, en una serie de entrevistas, compartió el tormento de su psiquic, manifestando sentirse estigmatizada por los medios como un monstruo sin moral. El 9 de octubre de 2002, su vida fue reclamada por el Estado a través de la inyección letal. Su sencilla última petición fue una taza de café. Mientras se despedía, sus palabras finales reflejaron una mezcla de desvarío y esperanza. Aileen fue apenas la segunda mujer ejecutada en el estado de Florida desde que se reinstauró la pena capital en 1976. Posteriormente, su cuerpo fue cremado y sus cenizas confiadas a una amiga de la juventud, Botkins, quien las dispersó en Michigan como un tributo silencioso. En un momento para la reflexión, pausen este video y compartan sus pensamientos abajo. ¿Qué creen que ocupa los pensamientos de alguien en sus últimos momentos? Y ahora sigan hasta el final del video, que tenemos dos historias más que los dejarán boquiabiertos. La juventud de John Gacy estuvo marcada por un entorno familiar difícil, especialmente debido a un padre alcohólico y abusivo. La tensión en casa y la lucha interior con su atracción por el mismo sexo en una sociedad mayoritariamente homofóbica moldearon de manera tortuosa su camino. Consiguió casarse y gestionar negocios familiares exitosos en Waterloo, Iowa, pero la fachada de normalidad se desmoronó en 1968 tras ser acusado de abusar de niños. Este hecho desencadenó el revelado de la faceta más oscura de Gacy. Con una condena por sodomía y un matrimonio quebrado, Gacy pasó solo 18 meses en prisión antes de ser liberado y regresar a Chicago. Allí reconstruyó su vida, iniciando un negocio y casándose nuevamente. Aún así, detrás de su imagen pública se escondía un monstruo que acabaría siendo descubierto cuando la investigación de un menor desaparecido llevó a su arresto. Las atrocidades cometidas por Gacy salieron a la luz. Engañaba a jóvenes para llevarlos a su hogar, donde los asesinaba tras abusar de ellos. Su confesión incluyó más de 30 homicidios y en su casa se hallaron múltiples cuerpos ocultos. Enjuiciado en 1980 por 33 homicidios, fue condenado a muerte. Durante sus años en el corredor de la muerte encontró soledad en la pintura y el estudio legal. Creó obras que incluso fueron expuestas y vendidas. Su ejecución tuvo lugar el 10 de mayo de 1994, tras un último encuentro con su familia y una cena final a su gusto. A pesar de las controversias sobre sus últimas palabras, su vida concluyó mediante inyección letal ante un público que ansiaba justicia. Después de su muerte, su cerebro fue entregado para investigación científica en busca de respuestas sobre la psiquiatría de sociópatas violentos. Sus restos fueron incinerados, poniendo un fin material a la existencia de uno de los criminales más infames de su tiempo. A los 22 años, Barbara Graham ya había tomado un camino lleno de sombras, ejerciendo como prostituta en un burdel donde se sumergió en el mundo del juego y el abuso de sustancias prohibidas. Su vida giró alrededor de criminales endurecidos y exconvictos, quienes la llevaron a adentrarse en un laberinto de actividades ilícitas. Tras una serie de matrimonios fallidos, encontró un compañero en Henry Graham en 1953, un camarero con un historial delictivo y adicciones ocultas. Bárbara no tardó en integrarse con las amistades de Henry, personajes de dudosa reputación como Jack Santo y Emmett Parkins. El vínculo que forjó con estos dos últimos y un ilícito romance con Perkins la arrastraron hacia un abismo del que no retornaría. A través de Perkins conoció de un plan para saquear a una anciana que, según se creía, mantenía riquezas ocultas en su hogar. Armados con un plan y acompañados de otros dos cómplices, Bárbara y su banda irrumpieron en la residencia de la mujer.
La atrocidad culminó con violencia y la inútil esperanza de un botín que nunca encontraron, pero al margen de la rentabilidad del crimen, había dejado atrás de sí una estela de pruebas que los delató ante la ley. Al ser sometida al juicio tanto legal como social, Bárbara proclamó su inocencia, pero las evidencias y testimonios eran contundentes. La percepción pública se tornó en su contra, calificándola como Bloody Babs, una etiqueta nacida de la brutalidad de su crimen y la aparente falta de arrepentimiento. En 1955, Bárbara y sus compañeros fueron condenados por asesinato en primer grado y sentenciados a la pena máxima. Sin éxito, Bárbara se aferró a la apelación, pero el destino selló su camino al ver rechazado cada recurso. Su último día fue el 3 de junio de 1955 en San Quentin. Las últimas horas antes de su ejecución las pasó inquieta en la minúscula celda de la Cámara de la Muerte, donde apenas podía moverse. Antes de partir, concedió su deseo de tantos batidos de chocolate como quisiera y efectivamente los batidos fueron su último capricho en vida. Ya en la cámara de gas y con los ojos vendados, expresó sentimientos de injusticia ante los presentes y su escepticismo fue palpable hasta el último suspiro. Las palabras finales de Bárbara fueron: "La gente buena siempre está tan segura de tener razón". Su vida terminó ante la mirada de 30 testigos y después Henry, quien aún seguía vinculado a ella a pesar de todo, se encargó de darle sepultura en el cementerio Mount Olivet en San Rafael, California. Antes de despedirnos, les pido que si este video les ha impactado, nos regalen un me gusta y compartan sus impresiones en los comentarios. Por último, no olviden suscribirse a Curiosiame para más historias cautivantes y hasta perturbadoras. Hasta el próximo video.